¿Y cómo se trabajan los índices? Los índices se trabajan en la misma proporción todos para poder hacerlo homogéneo. Entonces, si quisiera trabajar yo el primer índice, que vendría a ser el índice de capacitación, entonces vamos a colocar acá índice de capacitación. Fíjese lo que voy a hacer. Puro razonamiento, no necesitamos un manual ni nada. Índice de capacitación. Ese índice de capacitación que le voy a llamar A, le voy a colocar una proporción numérica para poder evaluarlo, ¿no? Para hacerlo cuantificable. Entonces le voy a colocar 3 índices que me permitan analizarlo. Si usted desea puede colocar 3, 4, 5 índices. Eso es algo que usted mismo va a demarcar. Yo le voy a colocar solamente 3 índices al índice de capacitación. El índice 1, el índice 2 y el índice 3. ¿Cuándo le voy a colocar acá el índice 1? El índice 1 sería el menor de los índices. ¿Y qué significaría el menor de los índices? Significa que hay menos probabilidad. ¿Y cuándo hay menos probabilidad? La menor probabilidad se da cuando el trabajador realmente está capacitado. ¿Se entendió? ¿Y el mayor índice cuándo lo colocaré? El mayor índice es cuando hay más probabilidad. ¿Y cuándo va a haber más probabilidad de que se genere el daño? Cuando el trabajador no está capacitado. Entonces el índice 3 servirá o se usará cuando el trabajador no ha sido capacitado. Y el índice 2 cuando quizás fue capacitado pero no aplica la capacitación. O sea, sí fue la capacitación, pero no aplica los conocimientos que ha podido desarrollar. Entonces, el índice de capacitación me va a quedar demarcado por esos 3 elementos. Ahora, ¿de qué depende colocar 1, 2 o 3? Obviamente depende de las circunstancias. ¿Qué significaría que yo coloco 1 acá? 1 significaría que el trabajador ha sido capacitado. Por eso estoy colocando el valor más chiquito. ¿Y qué significa colocar el valor más chiquito? Reducir la probabilidad de que eso realmente se vaya a dar. Pero ¿qué sucede si es que ningún trabajador fue capacitado realmente? Pues si ningún trabajador fue capacitado, es muy probable de que uno de esos trabajadores en algún momento manipule incorrectamente la máquina. Entonces, si es que usted ve acá en índice de capacitación 3, ¿qué significa 3? Ya, el trabajador no ha sido capacitado. Y como no ha sido capacitado, ¿qué está pasando con la probabilidad? Está aumentando. Está aumentando. Cada vez que el trabajador no es capacitado, es más probable que el trabajador cometa imprudencias en su actividad. Es más probable. Y el índice de procedimientos tiene la misma dinámica. Y a ese índice de procedimientos yo le voy a llamar índice B. Y vamos a colocar acá índice de procedimientos existentes. Si es que el índice de capacitación usted lo trabajó con la proporción 1, 2, 3, siga trabajando con la misma proporción. Ahí sí cometeríamos un error si acá trabajo con 1, 2, 3 y en este índice coloco 1, 2, 3, 4, 5. Ahí sí cometeríamos un error. Lo más importante aquí es mantener la misma proporción. Entonces, si yo tengo el índice de procedimientos demarcado en la misma proporción 1, 2, 3, me voy a preguntar, y es bastante lógico, ¿en qué casos colocaré 1? 1 significa que es lo menos probable. ¿Y lo menos probable cuándo se va a dar? Cuando el trabajador sí tiene un procedimiento de trabajo. ¿Qué es un procedimiento de trabajo? El procedimiento de trabajo es como una receta. Es el paso a paso que el trabajador debe seguir para poder desarrollar su actividad. Entonces, si es que acá en vez de 1 veo un 3, ¿qué significaría este 3? Es la mayor probabilidad. ¿Qué significaría 3 entonces? El 3 significaría que el trabajador no tiene procedimientos. Y el 1 significaría que sí tiene procedimientos y los cumple. Y el 2, que de repente tiene los procedimientos ahí, pero no los cumple.
Entonces, si usted se da cuenta, todo es bastante lógico. No estoy siguiendo un manual, ni es que me haya memorizado. Simplemente es lógica en términos de proporción. Vuelvo a repetir, la evaluación del riesgo entonces queda descrito por dos elementos. Uno es la probabilidad y otro es la severidad. ¿Qué estamos analizando ahorita? La probabilidad. Y esa probabilidad la estamos analizando con 4 índices. Género, ¿puedo agregar un índice más? Sí. Si es que hay una circunstancia en su organización que usted considere de que aumente la probabilidad de que ese evento peligroso se materialice en un daño, usted puede aumentar un índice. ¿Puedo quitar un índice? También puede quitar un índice. No necesariamente tiene que respetar los 4 índices. Lo que sucede en el día a día es que todos han copiado los procedimientos de todos y la mayoría trabaja con los 4 índices. Pero pueden haber circunstancias, sobre todo en labores administrativas, donde de repente ya no nos sirve trabajar con uno de estos índices y usted lo puede exonerar, lo puede sacar sin ningún problema. Bien, entonces ya tenemos 2 índices analizados. El índice de capacitación, donde vamos a trabajar con la proporción 1, 2, 3. 1 es lo menos probable, o sea, el trabajador está capacitado. El índice de procedimientos, igualito, en la misma proporción 1, 2, 3. 1, que significa que el trabajador tiene sus procedimientos. Entonces, el menor valor es lo que debería pasarnos, ¿no? Lo más óptimo. Y el mayor valor es aquello que no debería suceder. Veamos, ¿cuál es el otro índice? El otro índice es el índice de tiempo de exposición. Ese índice de repente es un poquito más complejo, ¿no? ¿Qué es el índice de tiempo de exposición? Es cuánto tú te expones a ese peligro. Veamos, pues vamos a llamarle a ese índice de tiempo de exposición el índice C. Vamos a colocar acá C, índice de tiempo de exposición. Hay puestos de trabajo, como los puestos de mantenimiento, donde la exposición no es una exposición frecuente, sino es una exposición de repente que se da una vez al mes. Hay exposiciones mucho más prolongadas, por ejemplo, de repente el hecho de poder limpiar las cuchillas es una exposición que de repente solo se da una vez al año. Pero hay puestos operativos, como este puesto en específico, en el cual el trabajador tiene que laborar todos los días. Entonces la exposición, ¿cómo es? La exposición es diaria. Entonces el tiempo de exposición lo que nos va a demarcar es cuánto se expone la persona al peligro. Y si hemos trabajado los índices 1, 2, 3 para índice de capacitación y para índice de procedimientos, acá vamos a seguir exactamente lo mismo. Vamos a colocar 1, vamos a colocar 2 y vamos a colocar 3. ¿Qué significaría el 1 en tiempo de exposición? Que la persona se expone lo mínimo posible. Y debería ser lo óptimo. Si es que la persona se expone la menor cantidad de tiempo posible, es menos probable de que ocurra el daño. Pero ¿qué sucede si es que la persona se expone el mayor tiempo posible? O sea, todos los días, a cada rato. En cualquier momento se puede ocasionar el daño, ¿no? Entonces, en tiempo de exposición, lo que se suele demarcar es colocar un tiempo para cada proporción. Eso lo demarca usted, ¿eh? Eso lo demarca la misma organización. Por ejemplo, para mí, el tiempo de exposición 1, que es lo mejor que nos podría pasar, lo menos probable o lo que haría que sea menos probable el daño, le puedo colocar cuando de repente en dicha actividad el trabajador se expone al menos una vez al año. Al menos una vez al año. O sea, la exposición es recontra holgada. 2, de repente cuando el trabajador se expone más tiempo, porque cuando el trabajador se expone más tiempo, aumenta la probabilidad. Entonces 2, de repente cuando el trabajador se expone al menos una vez al mes. ¿Y cuándo colocaré 3? Cuando la exposición es muchísimo más frecuente. Al menos se expone una vez al día. Entonces, en este ejemplo, si este de acá es un puesto de trabajo operativo diario, ¿cuál es la exposición del trabajador? La exposición del trabajador es diario. Entonces, ¿cuál es su índice de tiempo de exposición?
Como el trabajador labora todos los días, al menos se está exponiendo una vez al día. Por lo tanto, el índice, ¿cuánto es? Es 3. Entonces, en nuestra matriz colocaremos 3, que obviamente es la situación menos favorable. No estamos colocando situaciones muy desfavorables para poder analizarlas. Y el otro índice, que vendría a ser ya nuestro índice número D, nuestro índice D, perdón, es el índice que le hemos llamado de personas expuestas. El índice de personas expuestas. Y vamos a mantener la misma proporción, ¿no? 1, 2 y 3. ¿Qué significaría 1? Personas expuestas. Su mismo nombre nos está diciendo cuántas personas se van a exponer al peligro. ¿Qué pasaría si en una máquina trabajan 30 personas? Hay 30 personas expuestas al peligro. ¿Será lo mismo que en una máquina trabajen 30 personas a la vez a que trabaje solamente una? ¿Dónde hay más probabilidad de que ocurra algo? Obviamente cuando hay más personas expuestas. Por lo tanto, el índice de personas expuestas es más crítico cuando se exponen mayor cantidad de personas. Aquí es donde usted tendrá que definir, ¿no? Entonces, como usted puede tener 100, 200, 300 trabajadores, es mejor trabajarlo por rangos. Entonces, en el índice de personas expuestas, ¿cuándo colocaré 1? Cuando se expone la menor cantidad de gente. Entonces, de repente, cuando se expone de 1 a 3 trabajadores, yo le voy a colocar índice de personas expuestas 1. ¿Cuándo colocaré 2? Cuando se expone de repente de 4 a 12 trabajadores. Y colocaré 3 cuando se exponen más de 12 personas. Esta proporción de 1, 3, 4, 12 también tiene su fundamento estadístico, ¿eh? También tiene su tema técnico, pero no vamos a entrar ya a ese nivel, pero de todas formas le dejo ahí el dato. Eso también se analiza estadísticamente para poder determinar la proporción de una población base. En este caso, la mayoría de empresas que tienen de 100 a 300 trabajadores utilizan esta proporción, ¿no? La proporción de colocar personas expuestas 1 cuando trabaja de 1 a 3 trabajadores, personas expuestas 2 cuando trabajan de 4 a 12 personas y personas expuestas 3 cuando trabajan más de 12 personas. En este caso en particular, por ejemplo, solamente trabaja un operador. Como solo trabaja un operador, me voy a mi índice de personas expuestas, solamente hay una persona, por lo tanto estaría en este primer rango, ¿no? ¿Cuál sería entonces el índice de personas expuestas? Simplemente sería 1. Acá sí nos está ocurriendo una situación de menor probabilidad. Entonces acá ya tengo mis 4 índices de probabilidades. Ya tengo mis 4 índices de probabilidad analizados, esquematizados en la misma proporción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad se calcula sumando los índices de probabilidad. Entonces, vamos a calcular lo que nosotros llamamos nuestro índice de probabilidad. El índice de probabilidad es la suma de los índices de probabilidad que hemos analizado. En este caso, hemos colocado 3 para capacitación, o sea, la persona no está capacitada, 3 para procedimientos, o sea, la persona no tiene procedimientos, 3 para tiempo de exposición, la persona se expone todos los días, y 1 para personas expuestas, ¿no? Porque solamente se expone una sola persona. Entonces el índice de probabilidad sería 10. Ojo que estos índices de probabilidad los hemos analizado ¿para qué peligro? Para el peligro de las cuchillas. Tendrá usted que analizar las probabilidades que se van a dar para el otro peligro, que en este caso el peligro es el peligro del ruido. Que va a ser parecido, ¿eh? Tampoco es que vaya a cambiar mucho, porque si el trabajador no está capacitado, es probable que tampoco esté capacitado frente al ruido. Entonces, lo más probable es que coloque 3 ahí. Si el trabajador no tiene un procedimiento para la manipulación de las cuchillas, es obviamente ilógico pensar que va a tener un procedimiento de un uso correcto de PPs. Por lo general, los procedimientos de PPs están introducidos dentro de los procedimientos de trabajo. Por lo tanto, acá es probable que también vaya otro 3. Tiempo de exposición. Eso ahí ya sabemos que la persona se expone todos los días. Por lo tanto, eso tampoco va a cambiar. Va a ir 3.
Personas expuestas, ya sabemos que solamente es una sola persona la que se expone al peligro. Entonces, acá hay coincidencia en el sentido de que los valores de probabilidad para el peligro cuchilla son los mismos valores de probabilidad para el peligro ruido. ¿Cuánto sale la suma del índice de probabilidad? El índice de probabilidad se calcula sumando los índices. En este caso sería 10 también. Entonces, usted recordará que el riesgo es la combinación de la probabilidad por la severidad. Esa probabilidad es la que hemos estado analizando. Índice A más índice B más índice C más índice D. Ya tengo los 4 índices de probabilidad analizados. ¿Qué me falta analizar ahora? Me falta analizar el índice de severidad. Entonces, en la evaluación del riesgo tengo el análisis de la probabilidad a través de estos 4 índices. Acá está mi análisis de la probabilidad. Y el otro índice que va a ser el de la severidad. Entonces vamos a colocar acá severidad. Y esa severidad obviamente nos va a dar ¿qué cosa? Nos va a dar un índice de severidad. Vamos a colocar acá de frente, ¿no? Índice de severidad. Si hemos trabajado la probabilidad en la misma proporción 1, 2, 3, es fundamental que la severidad también se trabaje en la misma proporción. 1, 2 y 3. ¿Y qué analizamos en la severidad? Su mismo nombre lo dice, ¿no? En el índice de severidad vamos a analizar qué tan severo podría ser el daño en caso se vaya a dar. O sea, acá hemos analizado primero la probabilidad, ahora vamos a analizar qué tan severo es el daño. ¿La amputación usted la genera o la considera severa? Por supuesto. Está perdiendo parte de su cuerpo. ¿La pérdida de la audición la considera severa? Por supuesto, porque la persona ya no va a volver a escuchar nunca más. Entonces, el índice de severidad lo vamos a trabajar también con la misma proporción, 1, 2, 3. Obviamente vamos a darle a cada uno de esos índices un significado. ¿Qué significaría el índice 1, por ejemplo? ¿No? El índice 1 genera lo que nosotros llamamos una lesión sin incapacidad, una lesión leve. Por ejemplo, puede ser un raspón. Ese peligro se materializó ¿en qué? En un raspón. ¿Cuál es la severidad de un raspón? Lo hemos llevado a primeros auxilios, le hemos lavado la herida y nada más. Ahí terminó. Entonces, en severidad 1 lo vamos a denominar aquella lesión que no genera incapacidad. O sea, la persona tiene todas las capacidades como para poder trabajar. O si es que hablamos de ruido, por ejemplo, de repente no genera daño porque el ruido es bajito, pero sí genera una incomodidad. ¿Ya está? ¿Y qué significaría 3? 3 es lo más crítico, pues. ¿Qué significaría severidad 3? Que la persona va a tener una incapacidad permanente, ¿no? O sea, la persona va a tener un accidente que le va a generar una incapacidad permanente. ¿Y qué es una incapacidad permanente? Por ejemplo, la amputación de la mano. Ya pierde la capacidad de la mano permanentemente. O si es que no le genera una incapacidad permanente como una amputación, ¿no? Le genera un daño irreversible a la salud. ¿La sordera sería un daño irreversible a la salud? Por supuesto. ¿Es crítico? Es crítico, por eso es que la severidad sería 3. ¿Y qué significa 2? 2 significa que la incapacidad es temporal.
Por ejemplo, la fractura de un pie. El trabajador subiendo las escaleras se fractura el pie. ¿Le va a generar la pérdida del pie? No, lo más probable es que sí, quede fracturado por un tiempo y luego obviamente ya el trabajador pueda movilizarlo. Eso se llama incapacidad temporal. O en su defecto, si hablamos de términos de salud, genera un daño a la salud, pero un daño reversible. Un daño reversible. Entonces, en severidad también vamos a trabajar con tres índices. Los tres índices de proporción, como son el índice de severidad 1, índice de severidad 2 e índice de severidad 3. El índice de severidad 1, entonces, ¿qué cosa es? Es una lesión que no genera incapacidad, y si hablamos de términos de salud, es una perturbación, una incomodidad. Índice de severidad 2 es una incapacidad temporal. El trabajador pierde la capacidad, pero por un tiempo determinado. O un daño reversible, que obviamente después de tratamiento puede el trabajador sin ningún problema seguir con las funciones que realizaba. Lo más crítico es que el peligro te genere una severidad 3, porque ya una severidad 3, ¿qué significaría? Que la incapacidad es permanente. En este caso en particular, recordemos que estamos analizando el peligro cuchillas que me puede generar una amputación. Peligro cuchillas que me genera una amputación. La amputación es un daño irreversible. Es una incapacidad permanente. Por lo tanto, el índice de severidad ahí es 3. La sordera del trabajador, ¿es reversible? No, es un daño irreversible. Por lo tanto, acá la severidad es 3. Pero si yo tuviera un peligro que lo único que me generaría sería un tropiezo, de repente un cable suelto, que me puede generar un tropezón, obviamente ahí la severidad no sería 3, ahí la severidad será simplemente 1. ¿No? Entonces, esa severidad viene amarrado ¿a qué? Viene amarrado al efecto que nos puede ocasionar el peligro. Como ya tengo el índice de probabilidad y ya tengo el índice de severidad, vamos a calcular lo que nosotros denominamos el nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo es la probabilidad por la severidad. En este caso, la probabilidad es 10, la severidad es 3, el nivel de riesgo es 30. La probabilidad es 10, la severidad es 3, el nivel de riesgo es 30. Ese 30 que está aquí, hay que saber interpretarlo. Porque si usted no lo interpreta, obviamente lo único que está calculando es un número. Lo más importante es la interpretación de dicho número. Y acá para la interpretación no vamos a seguir un manual, vamos a seguir la lógica nada más. ¿Qué significaría que el nivel de riesgo es 30, no? Tendríamos que tener una comparación para poder saber qué significa el 30. Entonces, si es que tomamos una línea, vamos a ubicar ese nivel de riesgo en esa línea, o sea, es una línea de nivel de riesgo, nos ha salido 30. La pregunta ¿es bajo? ¿Es alto? ¿Qué significa ese 30? Ese 30 solamente va a tener significado en la medida en que usted lo compare con dos valores, que es el menor valor que podría pasar y el otro es el mayor valor. Si es que usted no tiene los extremos, le va a ser imposible poder determinar qué significa ese 30. ¿Y cómo voy a determinar el valor mínimo? ¿Sabes cómo vamos a determinar el valor mínimo? Cuando la probabilidad sea la mínima posible. ¿Y cuándo la probabilidad va a ser la mínima posible? La probabilidad va a ser mínima posible cuando todo sea 1. Entonces, si este valor es 1, este valor es 1, este es 1 y este es 1, la probabilidad ¿cuánto es? La probabilidad es 4. Y la severidad, la severidad, si es que queremos el mínimo valor posible, también le colocamos 1. Entonces, ¿cuánto sería el nivel de riesgo dentro de esa escala? Dentro de esa escala de lo mínimo posible, el nivel de riesgo sería 1, 1, 1, 1, 4, 4 por 1, 4. Entonces yo ya sé cuál es el menor valor que podría pasar, y ese valor es 4. Es el mínimo. ¿Y cuál es el máximo nivel de riesgo? El máximo nivel de riesgo cuando todo sea lo menos favorable. O sea que acá me salga 3, como nos ha salido 3. Acá nos salga 3, acá nos salga 3 y acá también nos salga 3.
Si todo es puros 3, es lo peor que podría pasar, es lo menos favorable. 3 más 3 más 3 más 3, 12. Y la severidad obviamente también estaría en el caso menos favorable. Entonces, si esa severidad es 3, tendríamos 12 por 3, 36. Ahora es diferente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos salió que el nivel de riesgo es 30 y no sabíamos qué significaba el 30. Pero como ya sabemos cuál es el mínimo valor que nos podría salir de esa matriz y como ya sabemos cuál es el máximo valor que podría salir de esa matriz, ya sabemos en qué situación estamos. Entonces no estamos muy en el centro, pues, ¿no? Si este es 4 y este es 36, ¿cuánto sería la mitad? La mitad sería 20. Y la mitad entre 20 y 36 sería 28. ¿Cuánto tenemos nosotros? 30, o sea, estamos acá. 30 estamos nosotros. Tu trabajador está aquí. Está pegado a la máxima probabilidad de daño. ¿Qué deberíamos hacer con el trabajador? Moverlo, bajarle al máximo su nivel de riesgo. ¿Hasta dónde? Hasta llevarlo a un lugar donde sea lo más chiquito posible. Mientras más me aleje del máximo, menos probabilidad que el trabajador se vaya accidentando. ¿Cómo reduzco entonces la probabilidad? Que ya no sea 3 pues en capacitación, sino que sea ¿cuánto? Que sea 2 o 1. Que ya no sea 3 en procedimientos, sino que sea 2 o 1. Supongamos que lo llegamos a bajar a 1, entonces ya no va a ser 3, sino será 1, 1. El tiempo de exposición es muy difícil de poder bajarlo, vamos a dejarlo así como está. Sería 1, 1, 3, 1. ¿Cuánto suma todo? 6. 6 por el índice de severidad que es 3, 6 por 3, 18. Entonces estaríamos reduciendo del nivel de riesgo 30 a nivel de riesgo 18. ¿Implementando qué cosa? Solamente capacitación y procedimientos. Y estoy ayudando a reducir el nivel de riesgo. Entonces lo importante aquí es reducir al máximo el nivel de riesgo. Reducir al máximo. Ahora, no es lo mismo que me salga en 30 que me salga en 32. Obviamente es más crítico. Pero tampoco es lo mismo que me salga en 24. O es lo mismo que me salga en 18. Entonces, para poder tener una mejor interpretación, lo que se suele es colocar ciertos valores, ¿no?, que nos van a demarcar un significado. Entonces, el nivel de riesgo se va interpretando de acuerdo a ciertos rangos. ¿Cuál sería el rango más crítico? Obviamente el que está más pegado al 36. Entonces se señalan rangos. ¿Quién señala esos rangos? La organización, ¿no? Entonces, dentro de estos rangos, si es que el nivel de riesgo está en el rango de 25 a 36, se le suele llamar intolerable. ¿Y qué significa intolerable? Su mismo nombre lo dice. La organización no lo tolera. ¿Y qué significa que no lo tolere? Que el trabajador no podría trabajar de ninguna forma si es que el nivel de riesgo cae tan alto. ¿Qué significaría que el trabajador esté laborando en estas condiciones? ¿No? Nos ha salido 30, o sea, sí estaríamos en ese rango, ¿no? Estaríamos en el rango de 25 a 36, en el rango de intolerable. ¿Qué significa que el trabajador labore con un nivel de riesgo de 30? Que en cualquier momento se accidenta. En cualquier momento ese trabajador se accidenta. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Automáticamente reducir de ese nivel de riesgo 30 a un nivel menor. ¿Cómo lo puedo hacer? Acá es de forma rápida, capacitándolo e implementando procedimientos. De una forma rápida. Si el nivel de riesgo ya escapa a ese rango y es menor, de repente se encuentra en el rango de 17 a 24, a ese rango se le llama o se le suele llamar importante. No es lo mismo un intolerable que un importante, ¿no? Un importante significaría que la persona sí podría trabajar, pero hay que tomar consideraciones que puedan aún más reducir el nivel de riesgo. Si es que el valor es más chiquito, ya obviamente ya no estaría en el rango de 17 a 24, de repente estaría en el rango de 9 a 16. En el rango de 9 a 16 se le suele llamar moderado. Es un nivel de riesgo moderado. Nivel de riesgo tolerable cuando cae en el rango de 5 a 8.
y trivial e insignificante cuando cae en el mejor de los casos, ¿no? De que todo sea 1 y me salga 4. En nuestro caso en particular nos ha salido el nivel de riesgo 30 para cada uno de los peligros asociados. O sea, estamos acá. Estamos con un nivel de riesgo intolerable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar ese nivel de riesgo intolerable por lo menos al importante, que es el inmediato, ¿no? Entonces, analicemos. Nuestro nivel de riesgo nos ha salido 30 y ese 30 viene ¿de dónde? De la probabilidad que nos da 3 más 3 más 3 más 1, ¿no? Y de la severidad que es 3, ¿no? Acá nos salía 10 y acá nos salía 3, ¿no? 10 por 3, 30. Nivel de riesgo 30, intolerable. ¿Cómo hacemos para bajar eso? Bueno, acá tendría que capacitar al trabajador para que baje de 3, baje a 1. El otro índice era el índice de procedimientos, que también lo puedo bajar a 1. El otro índice es más difícil de mover, ¿no? Que es el índice de tiempo de exposición. O sea, la persona tiene que exponerse todos los días. Entonces es imposible poder reducir ese índice. Entonces es probable que ese índice todavía quede como 3, ¿no? Y el 1 es la cantidad de personas expuestas. Bueno, ya estaba en 1, ¿no? Entonces está en el mínimo valor posible. En esta reestructuración con medidas de control rápida, el nivel de riesgo pasaría acá, ¿no? Sería 6 y por acá sería 3. O sea, sería 6 por 3, 18. Solamente tomando esas medidas de control ya lo pude bajar de intolerable a importante. Y está pegadito porque está acá en 18. Entonces, ¿podemos reducir todavía el nivel de riesgo? Van a haber situaciones en las cuales aparentemente ya no se pueda. Como en esta, ¿no? Ya le puse capacitación, ya le puse procedimientos y aún así me sigue saliendo 18. ¿Por qué me sale 18? Porque estoy manteniendo la severidad constante. Es probable que la severidad, es difícil que la severidad, perdón, disminuya, sí, es muy difícil. Es recomendable no tocar la severidad. Pero si no toco la severidad nunca voy a poder bajarlo. No, sí lo vas a poder bajar. Para eso vamos a utilizar lo que se conoce como el famoso riesgo residual. ¿Qué significa el riesgo residual? Que ese nivel de riesgo que aparentemente ya no se puede bajar, lo voy a poder bajar en la medida en que los controles que yo implemente sean constantes en el tiempo. O sea, que no sea flor de un día el hecho de que el trabajador esté capacitado. Que no sea flor de un día el hecho de que el trabajador tenga sus procedimientos. Si el trabajador constantemente está siendo capacitado, si el trabajador constantemente tiene sus procedimientos, eso nos va a ayudar ¿a qué? A que el sistema de gestión sea más sólido. Entonces, ese 18 aparente ya no va a ser 18. Le vamos a aplicar un riesgo residual. ¿Va a haber un riesgo? Sí. Pero el hecho de que los controles sean constantes van a ayudar muchísimo a que ese nivel de riesgo pueda disminuir. Entonces, hasta ahí, jóvenes, hasta ahí, yo los voy a dejar. Traten de analizar la información que les estoy colocando. Sin necesidad de ver procedimientos, guías, ni nada. Es bastante lógico lo que hemos estado haciendo. Entonces, dentro de nuestra matriz, la hemos empezado a llenar, ¿no? Proceso, actividad, tarea, puesto de trabajo, peligro. Hemos descrito el riesgo. Hemos hecho la valoración del riesgo en términos de probabilidad y severidad. Hemos determinado el nivel de riesgo y ese nivel de riesgo tiene una interpretación, que ya sabemos que 30 significa intolerable. Para el otro peligro también tendrá su propia interpretación, ¿no? Que en este caso coincide, ¿no? Porque les hemos colocado amputación y pérdida de la audición, por eso es que coinciden, porque son efectos irreversibles. Entonces acá también nos ha salido intolerable. ¿Qué es lo que toca ahora entonces? Lo que toca ahora es plantear los controles. ¿Cuál es el criterio que vamos a seguir nosotros para los controles? Y una vez que nosotros apliquemos los controles, vamos a ver que el nivel de riesgo se va a reducir. Y vamos a aplicar una ecuación más para poder determinar cuál sería el riesgo residual en un tiempo determinado. Una vez que nosotros hayamos planteado los controles, automáticamente pasamos a un plan de acción, ¿no? Pero por ahí que de repente este análisis es
Es la primera vez que muchos lo van a ver, otros se van a sorprender porque recién se van a enterar qué es lo que hacían con sus matrices I per C. Pero lo voy dejando ahí para que ustedes lo vayan analizando, ¿ya? Para no hacer también muy extenso el video. En este caso nos estaríamos quedando ahí. Es todavía, la sesión del hiper todavía va a seguir, pero ustedes se van a dar cuenta que lo que sí es mucho más sencillo. No hemos revisado ningún artículo del hiper C. Hay artículos que nos van a hablar específicamente de la evaluación de riesgos. El año pasado hubo una actualización para tener la información mínima que debería haber en el hiper C. Toda la información que estamos colocando acá es información que sí tiene que ir en el hiper C. Adicional a esa información, el reglamento de seguridad y salud nos va a especificar algunas informaciones que debemos ir agregando a la matriz. Pero ya lo demás es muchísimo más sencillo de manejar. Creo que lo más complicado es esta parte, que espero que usted la pueda analizar, la pueda sintetizar y si es posible practicarla. ¿Ya? No necesita manuales, con simplemente la lógica que hemos dado se puede entender sin ningún problema. Yo preferiría que trabaje con esta lógica, que es una lógica secuencial, antes de siquiera empezar a ver procedimientos o romperse la cabeza de cómo llenar los numeritos, cuando el llenado de las valoraciones es simplemente una proporción lógica sobre cómo reducir la probabilidad dada una situación peligrosa. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Estaríamos en comunicación para poder trabajar ya la otra parte de la matriz I per C, que ya sería una parte mucho más sencilla. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches.